La visión de la serpiente emplumada. El eco de los tambores resonaba en el corazón de la jungla, marcando el ritmo de una noche inquieta en Chichén Itzá. La luna llena colgaba en el cielo como un ojo vigilante, proyectando su luz plateada sobre los templos majestuosos y las serpientes de piedra que adornaban las escalinatas. El aire estaba cargado de humedad y un leve aroma a copal, que se alzaba en espirales desde los altares, como si los dioses estuvieran inhalando el tributo de su pueblo. Itzel caminaba con pasos pesados hacia el santuario de Kukulcán, sus sandalias de cuero rozando las losas frías del templo. Era joven, apenas en su tercera década de vida, pero sus ojos oscuros estaban llenos de una sabiduría inquieta que rara vez se veía en un hombre de su edad. Sus compañeros sacerdotes lo respetaban, pero también lo temían, porque Itzel tenía una conexión con los dioses que los demás no podían comprender. Y esa noche, esa conexión pesaba sobre sus hombros como un manto hecho de piedra. Cuando llegó al altar, Itzel se arrodilló lentamente, apoyando las palmas contra la fría superficie de la roca. Sus dedos temblaban. Sabía que algo extraño lo aguardaba. Desde hacía semanas, sus sueños habían estado llenos de imágenes fragmentadas, cielos enrojecidos, una serpiente gigante danzando entre las estrellas, y un río oscuro que se desbordaba con sangre. Cada vez que despertaba, su corazón palpitaba como si hubiera corrido kilómetros en la selva, y un extraño presentimiento lo mantenía alerta. Pero esta noche no era un sueño. Esta noche, sentía que algo definitivo estaba por suceder. El santuario estaba completamente silencioso, salvo por el murmullo ocasional del viento que pasaba entre las columnas de piedra. Itzel encendió un pequeño cuenco de copal y dejó que el humo subiera en espirales lentas hacia el cielo abierto. Cerró los ojos, murmurando oraciones en un idioma antiguo, y el mundo comenzó a desvanecerse a su alrededor. Los sonidos de la jungla se silenciaron. El tiempo pareció detenerse. De repente, un calor sofocante llenó el aire. Itzel abrió los ojos, y lo que vio lo dejó sin aliento. El santuario había desaparecido, reemplazado por un paisaje irreal. Estaba de pie en medio de un cielo nocturno infinito, como si hubiera sido arrancado de la tierra y colocado entre las estrellas. Frente a él, una figura gigantesca comenzó a emerger de las tinieblas, una serpiente emplumada, colosal, con plumas que brillaban como oro fundido y ojos como soles ardientes. Su cuerpo serpenteaba entre las estrellas, cada movimiento dibujando constelaciones en el firmamento. Itzel intentó hablar, pero su voz se ahogó en su garganta. La serpiente lo observó con una intensidad que parecía perforar su alma. Entonces, habló, y su voz no era una voz, sino un trueno que resonaba en cada rincón de su mente. Hijo de la tierra, escucha mis palabras, pues el tiempo se agota. Itzel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Intentó responder, pero no pudo hacer más que asentir. Chichén Itzá está al borde del abismo. Una sombra se cierne sobre tu pueblo, y los cielos llorarán sangre si no actúas. Un artefacto, perdido en las profundidades de la tierra, debe ser recuperado. Solo entonces podrá evitarse el cataclismo que se avecina. La imagen cambió. La serpiente desapareció, y en su lugar, Itzel vio una visión que lo llenó de terror. Guerreros con rostros pintados, armados con lanzas y cuchillos, marchaban hacia Chichén Itzá mientras el cielo se tornaba rojo. Los templos ardían, y los gritos de mujeres y niños llenaban el aire. En medio del caos, un cenote oscuro apareció ante sus ojos, su agua negra reflejando la imagen de la serpiente emplumada. Busca el cenote de las sombras. Dentro yace la clave para cambiar el destino. Pero ten cuidado, pues no todos desearán que cumplas con esta misión. Confía en tu corazón y en los designios de los dioses. Antes de que Itzel pudiera preguntar cómo encontrar el cenote o qué hacer con el artefacto, la visión comenzó a desvanecerse. La serpiente emplumada lanzó un último rugido, y sus palabras quedaron grabadas en la mente de Itzel como un eco interminable. Y el tiempo se agota. De pronto, Itzel se encontró de nuevo en el santuario. Su cuerpo estaba empapado en sudor, y su respiración era pesada, como si hubiera corrido durante horas. El cuenco de copal seguía ardiendo frente a él, pero el aire parecía diferente, más pesado, más cargado de energía. Se levantó tambaleándose, con las piernas temblorosas. Su mente estaba llena de preguntas, pero una cosa era clara, los dioses le habían hablado,
y su destino estaba sellado. Miró hacia la luna, que seguía brillando con indiferencia en el cielo nocturno, y apretó los puños. Si esta es la voluntad de Kukulcán, susurró, su voz temblorosa pero decidida, entonces cumpliré mi destino, cueste lo que cueste. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Itzel sintió el peso de la soledad. Aunque estaba dispuesto a obedecer a los dioses, sabía que el camino que tenía por delante estaría lleno de pruebas, traiciones y sacrificios. Las palabras de la serpiente emplumada resonaban en su mente como un tambor de guerra: el tiempo se agota. La sombra de la traición. Los primeros rayos del sol se filtraban entre las palmas y ceibas, bañando de luz dorada la gran ciudad de Chichén Itzá. A lo lejos, los campesinos trabajaban en los campos de maíz, y el eco de sus cantos de cosecha llegaba débilmente hasta los templos. Pero dentro de los muros del templo de Kukulcán, el aire estaba cargado de tensión, como si la ciudad misma supiera que algo oscuro estaba por desatarse. Itzel caminaba por los pasillos del templo con el corazón acelerado. La visión de la noche anterior lo había dejado marcado, como una cicatriz que no se podía borrar. Cada paso resonaba en las losas de piedra, y aunque el sonido era leve, le parecía un trueno en sus oídos. Sabía lo que tenía que hacer: debía compartir la profecía con el consejo de sacerdotes. Era la única forma de movilizar a Chichén Itzá para evitar el cataclismo que Kukulcán había anunciado. Pero en lo profundo de su ser, algo lo inquietaba. Desde el momento en que se arrodilló frente a O, el sumo sacerdote y líder espiritual de la ciudad, sintió una corriente helada atravesarlo. Ao era un hombre mayor, con un porte imponente y una mirada que parecía ver a través de las almas. Siempre había sido un mentor para Itzel, pero últimamente, algo en él había cambiado. Su rostro parecía endurecido, sus palabras más calculadas. Y esa mañana, mientras Itzel describía su visión, la expresión de Ao era inescrutable, como si cada palabra fuera un veneno que debía analizar antes de tragar. ¿Una visión de Kukulcán? Y dijo Ao, su voz grave llenando el salón de piedra mientras otros sacerdotes observaban en silencio. El eco de sus palabras resonó como una sentencia. Y sí, mi señor, respondió Itzel, inclinando la cabeza en señal de respeto. Trató de mantener su voz firme, aunque el peso de la mirada de los demás lo hacía sentir vulnerable. El dios me mostró la caída de Chichén Itzá y me instruyó a buscar un artefacto en el cenote de las sombras. Es nuestra única esperanza para evitar el desastre. Por un momento, el silencio llenó la sala. Los sacerdotes intercambiaron miradas furtivas, y Itzel pudo sentir la desconfianza que se acumulaba como un humo invisible. Finalmente, fue Akbal, un sacerdote conocido por su lengua afilada y sus ambiciones ocultas, quien rompió el silencio. ¿Y por qué habría Kukulcán de hablar contigo?, preguntó, su tono goteando sarcasmo. Eres joven, inexperto. Hay otros aquí que han servido al templo por décadas. ¿Por qué no nos eligió a nosotros? La pregunta cayó como una piedra en un pozo profundo. Itzel sintió el calor subiéndole al rostro, no de vergüenza, sino de furia contenida. Había esperado resistencia, pero las palabras de Akbal no eran solo una duda, eran una daga escondida, destinada a socavar su credibilidad. No sé por qué los dioses me eligieron, respondió Itzel, enderezándose con un aire de dignidad que sorprendió incluso a quienes lo escuchaban. Pero sé lo que vi. Y si ignoramos esta advertencia, estaremos condenados. No estoy aquí para discutir mi valía, sino para cumplir con la voluntad de Kukulcán. Ao se inclinó hacia adelante, sus dedos largos tamborileando sobre el brazo de su trono de piedra. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de curiosidad y algo más difícil de definir: duda, miedo, envidia. Lo que dices es grave, Itzel, dijo finalmente. Hablas de visiones y profecías, pero necesitamos pruebas. Los dioses no siempre son claros en sus designios. ¿Qué tal si has malinterpretado sus palabras? ¿Qué tal si esto no es más que un sueño perturbado por tus propios temores? Itzel sintió que la sangre se le helaba. Estaba preparado para la incredulidad, pero no para este ataque velado. Las palabras de Ao eran como redes lanzadas para atraparlo, y cada vez que intentaba moverse, parecía enredarse más. Lo que vi era real, insistió, su voz quebrándose ligeramente, aunque su determinación permanecía intacta.
Si no me creen, déjenme ir al cenote. Déjenme probar que el artefacto existe. Akbal se rió entre dientes, un sonido bajo y desagradable que resonó en la sala. Se levantó de su asiento y caminó lentamente hacia Itzel, sus sandalias golpeando las losas con un ritmo casi amenazante. ¿Y si no encuentras nada?, dijo, inclinándose hacia él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Qué diremos al pueblo cuando descubran que uno de nuestros sacerdotes ha desperdiciado recursos y tiempo persiguiendo fantasías? ¿Te has puesto a pensar en eso, Itzel? Itzel sintió como las palabras de Akbal le cortaban como cuchillas. Pero antes de que pudiera responder, Ao levantó una mano, silenciando la discusión. Basta, dijo, su voz cortante como un látigo. Deja que el muchacho intente. Si su visión es verdadera, Kukulkan lo guiará. Pero si fracasa, hizo una pausa, y la amenaza implícita en sus palabras quedó flotando en el aire. Será responsable de su fracaso ante los dioses y ante su pueblo. Itzel asintió lentamente, aunque en su interior sentía que el suelo bajo sus pies comenzaba a resquebrajarse. Sabía que no podía confiar en Akbal, y ahora incluso Ao parecía mirarlo con sospecha. Pero no tenía otra opción. Kukulkan lo había elegido, y él debía cumplir con su destino, sin importar el costo. Esa noche, mientras los tambores del templo marcaban el inicio de una ceremonia menor, Itzel se retiró a su pequeño cuarto en los aposentos de los sacerdotes. Apenas había cerrado la puerta cuando sintió una presencia detrás de él. Se giró rápidamente, su corazón latiendo como un tambor de guerra, y vio a Ischel, la curandera, de pie en la penumbra. «Escuché lo que pasó en el consejo», dijo ella, su voz baja pero cargada de preocupación. «Itzel, tienes que tener cuidado. Hay quienes no quieren que tengas éxito». «Lo sé», respondió él, frotándose las sienes con manos temblorosas. «Pero no sé quién es amigo y quién enemigo. Todos parecen querer algo de mí». Ischel se acercó y puso una mano en su brazo. Su toque era cálido, un pequeño rayo de luz en medio de la oscuridad que lo envolvía. «No estás solo», dijo, mirándolo a los ojos. «Pase lo que pase, estaré a tu lado». Itzel sintió que su garganta se cerraba por la emoción. Durante un breve instante, permitió que la calidez de su apoyo lo envolviera. Pero en el fondo sabía que las palabras de Ischel no podían cambiar la verdad, la sombra de la traición se cernía sobre él, y el camino hacia el cenote sería más peligroso de lo que había imaginado. La llave del inframundo. La selva era un ser vivo. El murmullo de las hojas al viento se mezclaba con los chillidos lejanos de monos araña y el canto monótono de las aves nocturnas. Bajo el denso dosel, Itzel avanzaba con pasos cautelosos, guiado únicamente por el tenue resplandor de la luna que lograba filtrarse entre los árboles. Cada sonido, cada sombra, parecía esconder un peligro acechante, pero su mente estaba fija en un solo objetivo: encontrar el cenote de las sombras. Había partido antes del amanecer, acompañado únicamente por Ischel, quien insistió en unirse a él a pesar de sus protestas. La curandera llevaba consigo un pequeño bolso de cuero lleno de hierbas medicinales y amuletos de protección. Su presencia era reconfortante, pero también añadía una nueva carga a los hombros de Itzel. Si algo salía mal, no solo su vida estaría en peligro, sino también la de ella. ¿Estás seguro de que este es el camino correcto?, preguntó Ischel, su voz apenas un susurro para no perturbar el equilibrio casi sagrado de la jungla. «No lo estoy», admitió Itzel con sinceridad, apartando una rama espinosa que se interponía en su camino. «Pero Kukulkan me mostró un lugar, un río oscuro que lleva al cenote. Estoy siguiendo las señales». Ischel lo miró con preocupación, pero no dijo nada. Sabía que la fe de Itzel era lo único que los mantenía avanzando, y cuestionarlo ahora sería como apagar la última chispa en una noche fría. El río oscuro. Horas más tarde, cuando el sol ya se alzaba alto en el cielo, un sonido inusual llegó a sus oídos: el susurro del agua. Ambos apuraron el paso, y pronto se encontraron frente a un río ancho y lento, cuyas aguas parecían teñidas de negro por la sombra de los árboles. Era exactamente como en la visión de Itzel. Por un momento, el joven sacerdote sintió una oleada de esperanza, pero esta fue rápidamente reemplazada por un nerviosismo latente. Si estaban en el camino correcto, eso significaba que también se acercaban al peligro que Kukulkan le había advertido.
Aquí es, dijo Itzel, mirando las aguas oscuras. Su voz era firme, pero sus manos temblaban ligeramente. Esto no parece un río común, dijo Ischel, agachándose para tocar el agua con la punta de los dedos. Al hacerlo, un escalofrío recorrió su cuerpo. Está helada, como si viniera de las entrañas de la tierra. Sin dudarlo más, Itzel construyó rápidamente una balsa improvisada con ramas y lianas que había recolectado durante su trayecto. El río era lento, pero traicionero, sus aguas parecían profundas, y una sensación de opresión llenaba el aire mientras ambos subían a la embarcación y se dejaban llevar por la corriente. Con cada metro que avanzaban, la atmósfera se volvía más densa. La luz del sol apenas penetraba, y las sombras de los árboles parecían alargarse como garras que intentaban atraparlos. Los sonidos de la selva desaparecieron poco a poco, reemplazados por un silencio inquietante, roto únicamente por el chapoteo del agua contra la balsa. «Algo no está bien», murmuró Ischel, aferrándose al borde de la balsa. «Este lugar se siente como si no perteneciera al mundo de los vivos». Itzel asintió, pero no respondió. Sabía que tenía razón. Este río no era solo un camino hacia el cenote, era un umbral, una frontera entre el mundo de los hombres y el inframundo que los mayas llamaban Xibalbá. El guardián de las aguas. De repente, un rugido profundo resonó desde las profundidades del río, haciendo que ambos se aferraran a la balsa con todas sus fuerzas. El agua comenzó a agitarse violentamente, como si algo gigantesco se moviera debajo de ellos. Ischel gritó cuando un remolino se formó a pocos metros de la balsa, y de sus entrañas emergió una criatura que parecía salida de las mismas pesadillas. Era un ser mitad serpiente, mitad jaguar, con escamas oscuras como la obsidiana y ojos amarillos que brillaban con malicia. Su cuerpo sinuoso se alzaba sobre ellos, goteando agua negra mientras rugía con una furia que hacía vibrar el aire. «¡El guardián!», exclamó Itzel, recordando las historias de los ancianos sobre las criaturas que protegían los caminos hacia Xibalbá. La criatura atacó sin previo aviso, lanzándose hacia la balsa con una rapidez que dejó a ambos paralizados por un instante. Itzel reaccionó justo a tiempo, empujando a Ischel fuera del camino mientras las fauces del monstruo se cerraban donde ella había estado un segundo antes. La balsa se tambaleó peligrosamente, y ambos cayeron al agua. «¡Un hada!», y gritó Itzel, agarrando a Ischel por el brazo mientras la criatura giraba en el agua, preparándose para atacar de nuevo. Sus escamas brillaban con un fulgor sobrenatural, y sus movimientos eran tan rápidos que parecían imposibles de seguir. «No podemos escapar nadando», respondió Ischel, tosiendo mientras intentaba mantenerse a flote. Sus ojos se llenaron de terror al ver a la criatura acercarse. Itzel sabía que tenía razón. No podían vencer al guardián con fuerza, pero recordó las palabras de Kukulkan: «Confía en tu corazón y en los designios de los dioses». Cerró los ojos por un momento, bloqueando el caos a su alrededor, y entonces lo sintió, un amuleto de jade colgando de su cuello, un regalo que su madre le había dado cuando era niño. Era un símbolo de protección, tallado con la forma de la serpiente emplumada. «Ischel», y gritó, lanzándole el amuleto. «Confía en esto». Ischel atrapó el amuleto justo cuando el guardián se lanzó hacia ella. Pero al entrar en contacto con el jade, la criatura se detuvo de golpe, como si una barrera invisible lo hubiera detenido. Rugió con frustración, pero no se atrevió a acercarse más. Ischel, con el amuleto en la mano, levantó la mirada hacia Itzel, incrédula. «¡El jade!», exclamó Itzel, nadando hacia ella. «Es la llave. Los dioses lo bendijeron para protegernos». El guardián rugió una última vez antes de hundirse en las aguas oscuras, dejando un remolino que lentamente se calmó. Ambos quedaron flotando en el agua, exhaustos pero vivos. El umbral. Después de lo que pareció una eternidad, el río los llevó hasta una abertura en la selva. Allí, frente a ellos, se alzaba el cenote de las sombras. Era un pozo enorme y oscuro, rodeado de raíces que colgaban como serpientes petrificadas. El aire era denso y pesado, y una sensación de reverencia los invadió mientras lo observaban. Itzel se giró hacia Ischel, quien aún sostenía el amuleto en su mano temblorosa. «Este es el lugar», dijo, su voz apenas un susurro. «Aquí comienza nuestra verdadera prueba».
pero mientras observaban el cenote, ambos sintieron que no estaban solos. Algo, o alguien, los estaba observando desde las sombras. El peligro no había terminado, apenas estaba comenzando. El llamado de la guerra. El amanecer en Chichén Itzá solía ser un espectáculo de paz, el cielo teñido de colores cálidos, los campos iluminados por una luz dorada, y los sonidos de la selva despertando. Pero esa mañana no había calma. El sonido ensordecedor de tambores resonaba por toda la ciudad, marcando un ritmo frenético que hacía eco en los corazones de todos. Era el llamado de guerra. Desde lo alto del templo de Kukulcán, Ao observaba la plaza principal. Los guerreros mayas se reunían, ataviados con plumas y pintura ritual, preparando armas de obsidiana y escudos de madera endurecida. En sus ojos había determinación, pero también miedo. Los exploradores habían regresado con noticias alarmantes. Los toltecas, un pueblo conquistador que ya había subyugado otras ciudades cercanas, avanzaban hacia Chichén Itzá con un ejército numeroso y bien organizado. La guerra era inevitable. Ao respiró profundamente, su rostro tallado por los años y las decisiones difíciles. A pesar de su posición como sumo sacerdote, sabía que su poder no era absoluto. La llegada de los toltecas amenazaba no solo su liderazgo, sino todo lo que representaba la ciudad. Y en medio de esa tormenta, Itzel estaba ausente, perdido en su búsqueda del cenote y el artefacto que, según decía, podía salvarlos. ¿Dónde estás, muchacho?, murmuró para sí mismo, con una mezcla de irritación y preocupación. A su lado, Akbal, siempre oportunista, sonreía con falsa serenidad. Tal vez Itzel no fue elegido por los dioses después de todo, dijo con una voz venenosa. Mientras él persigue fantasías, nosotros enfrentamos una amenaza real. Es hora de que tomemos el control de esta situación. Ao giró lentamente hacia Akbal, sus ojos oscuros brillando con una furia contenida. Cuidado con tus palabras, advirtió. Si Itzel tiene razón, su misión podría ser nuestra única esperanza. Akbal inclinó la cabeza, pero su sonrisa permaneció. Esperanza, repitió, casi en un susurro. Veremos cuánto vale la esperanza cuando los toltecas crucen nuestras puertas. La decisión de Ischel. Mientras tanto, en el cenote de las sombras, Itzel e Ischel contemplaban el abismo oscuro que se abría frente a ellos. Las raíces de los árboles se entrelazaban como manos esqueléticas, colgando sobre las aguas negras que parecían absorber toda la luz. El aire era espeso, cargado de una energía que erizaba la piel. Y no podemos quedarnos aquí mucho tiempo, dijo Ischel, rompiendo el silencio. Su voz estaba tensa, pero firme. Este lugar no es natural. Lo siento en mis huesos. Itzel asintió, pero sus ojos permanecían fijos en el agua. Sabía que el artefacto que buscaban estaba allí, pero no sabía cómo alcanzarlo. Kukulcán no le había dado instrucciones claras, solo visiones fragmentadas. Y el peso de su misión comenzaba a agobiarlo. De repente, un sonido extraño rompió la quietud, un eco distante de tambores. Itzel frunció el ceño, mirando a Ischel. ¿Te escuchaste eso?, preguntó. Ischel asintió lentamente. Son tambores de guerra, dijo, con el rostro pálido. Los toltecas han llegado. El corazón de Itzel se hundió. Sabía lo que eso significaba, la ciudad estaba en peligro, y él no estaba allí para ayudar. Tenemos que volver, dijo Ischel, tomando su brazo. No podemos quedarnos aquí mientras nuestra gente está en peligro. «¿O no?», respondió Itzel, con una determinación que sorprendió incluso a Ischel. «No podemos irnos ahora. Este artefacto es nuestra única esperanza. Sin él, no podremos detenerlos». Ischel lo miró, y durante un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, asintió, aunque sus ojos estaban llenos de dudas. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó. «Entramos», respondió Itzel, señalando el agua. «Kukulcán nos guiará». El descenso. Con un último vistazo al mundo exterior, Itzel e Ischel ataron sogas a las raíces más fuertes y comenzaron a descender hacia el cenote. El agua estaba helada y negra como la obsidiana, y cada paso que daban hacia su profundidad parecía llevarlos más lejos de la realidad.
Cuando finalmente alcanzaron el fondo, un extraño brillo comenzó a iluminar el agua. Era un resplandor verdoso, como si las propias entrañas de la tierra estuvieran vivas. Itzel sintió un escalofrío recorriendo su espalda, pero avanzó, guiado por el instinto. «Bahí», dijo, señalando una formación rocosa en el centro del cenote. En su superficie, había grabados antiguos, representaciones de Kukulcán y otras figuras que parecían contar una historia. Itzel se acercó con cautela, tocando las piedras con manos temblorosas. «Es un portal», dijo en un susurro. «Pero no sé cómo abrirlo». «Yo sí», dijo Itzel, recordando las palabras de Kukulcán en su visión. Sacó el amuleto de jade de su cuello y lo colocó en una hendidura en el centro de los grabados. En cuanto lo hizo, el cenote comenzó a temblar. El agua burbujeó y se agitó, y una luz cegadora llenó el lugar. Itzel e Ischel se cubrieron los ojos, pero cuando la luz se desvaneció, algo había cambiado. En el centro del cenote, flotando en el aire, había un objeto, un disco de jade tallado con símbolos antiguos. «Es el artefacto», dijo Itzel, acercándose con cautela. Pero antes de que pudiera tomarlo, una figura emergió de las sombras. Era un guerrero tolteca, con una lanza en la mano y una sonrisa cruel en el rostro. «No tan rápido», dijo el hombre, avanzando hacia ellos. El enfrentamiento. El guerrero atacó sin previo aviso, lanzándose hacia Itzel con una fuerza brutal. Itzel apenas tuvo tiempo de esquivar, y la lanza pasó rozando su costado. Ischel gritó y trató de ayudar, pero el tolteca era rápido y fuerte, mucho más de lo que esperaban. Itzel sabía que no podía vencerlo con fuerza, así que recurrió a la astucia. Usando el terreno a su favor, lo atrajo hacia las partes más profundas del cenote, donde las raíces colgaban como trampas naturales. Finalmente, en un movimiento desesperado, logró hacer que el guerrero tropezara y cayera al agua, donde desapareció en las profundidades. Con el corazón latiendo como un tambor, Itzel tomó el artefacto y lo sostuvo con ambas manos. Era sorprendentemente liviano, pero al mismo tiempo, sentía que llevaba el peso de todo el mundo. «Tenemos que irnos», dijo Ischel, su voz llena de urgencia. «Vendrán más». Itzel asintió, y juntos comenzaron a ascender. Pero mientras escalaban, no podían ignorar la sensación de que algo los seguía, algo oscuro y antiguo que había sido despertado por su presencia. El regreso a Chichén Itzá. Cuando finalmente salieron del cenote, el sonido de los tambores de guerra era ensordecedor. Podían ver columnas de humo elevándose en la distancia. Chichén Itzá estaba siendo atacada. «No hay tiempo que perder», dijo Itzel, sosteniendo el artefacto con fuerza. «¿Y si no llegamos a tiempo?», preguntó Ischel, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo haremos», respondió Itzel, aunque en su corazón sabía que el camino sería largo y lleno de peligros. Con el artefacto en sus manos y la guerra a la vista, sabían que el destino de Chichén Itzá pendía de un hilo. Pero en ese momento, no había lugar para el miedo, solo para la esperanza y la determinación. El sacrificio del alma. El aire de Chichén Itzá olía a humo y sangre. Las llamas consumían las viviendas de madera y paja en los barrios exteriores, mientras los gritos de los guerreros se mezclaban con el caos de las batallas. La gran plaza, antes un símbolo de armonía y devoción, era ahora un campo de guerra. Los toltecas habían atravesado las defensas exteriores, y sus filas avanzaban como una marea oscura, arrasando con todo a su paso. Desde las alturas del templo de Kukulcán, Ao observaba la devastación con el corazón pesado. Los sacerdotes se habían reunido a su alrededor, pero sus rostros estaban marcados por el miedo. Entre ellos, Akbal permanecía en silencio, aunque la tensión en su mandíbula delataba su frustración. «Si no hacemos algo pronto, la ciudad caerá», dijo uno de los guerreros que había llegado con un reporte de las líneas frontales. Ao levantó la mano para silenciarlo, sus ojos fijos en el horizonte. Sabía que esta guerra no era solo física, los toltecas eran enemigos astutos, pero también tenían aliados oscuros. Desde que comenzó el asalto, Ao había sentido una presencia maligna, una fuerza que parecía alimentar el caos. Algo estaba manipulando el curso de los acontecimientos, y temía que fuera demasiado poderoso para detenerlo. «¿Dónde está Itzel?», preguntó Ao, su voz cargada de ansiedad.
Y sigue sin aparecer, respondió Akbal, con una sonrisa apenas perceptible. Tal vez los dioses no lo eligieron después de todo. Ao ignoró el comentario, aunque cada vez sentía más el peso de su ausencia. Si Itzel no regresaba pronto con el artefacto, Chichén Itzá estaba condenada. El regreso de los elegidos. Itzel e Ischel llegaron a las puertas de la ciudad al caer la tarde, exhaustos y cubiertos de tierra y sudor. El camino desde el cenote había sido largo y peligroso. Habían evitado patrullas toltecas y atravesado selvas infestadas de depredadores. Pero ahora estaban frente a las murallas, y lo que encontraron los dejó sin aliento. Chichén Itzá era un caos. Los guerreros mayas luchaban con valentía, pero estaban siendo superados por el número y la organización de los toltecas. Las llamas iluminaban el cielo, y los gritos de los heridos se extendían como un eco sombrío. En medio de todo, la pirámide de Kukulcán seguía erguida, pero su presencia imponente parecía una burla ante la destrucción que la rodeaba. «Llegamos tarde», susurró Ischel, con los ojos llenos de lágrimas. «Oh no», respondió Itzel, con una determinación renovada mientras sostenía el artefacto de jade contra su pecho. «Aún hay tiempo. Kukulcán nos dio hasta aquí por una razón. Esto es lo que los dioses han dispuesto». Sin esperar más, corrieron hacia la plaza central. Los guerreros mayas, al reconocer a Itzel, hicieron un esfuerzo por cubrir su avance, enfrentándose a los toltecas con una valentía casi suicida. Pero a medida que se acercaban al templo, un nuevo peligro surgió ante ellos. El chamán enemigo. En lo alto de la plaza, rodeado por guerreros toltecas, un hombre mayor se alzaba con un aura de poder oscuro. Su cuerpo estaba pintado con símbolos rituales, y en sus manos sostenía un báculo tallado con cráneos humanos. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural, y una energía oscura parecía emanar de su cuerpo. «Es el chamán tolteca», murmuró Ischel, aferrándose al brazo de Itzel. «Es él quien está controlando esta batalla». El chamán levantó su báculo, y una ola de energía oscura se extendió por la plaza, derribando a los guerreros mayas cercanos como si fueran hojas arrastradas por el viento. Su risa resonó en el aire, fría y aterradora. «Ahí está», y gritó Itzel, señalándolo. «Él es el origen de este mal». Pero antes de que pudieran actuar, un grupo de guerreros toltecas se interpuso en su camino. Itzel desenvainó un cuchillo ceremonial, mientras Ischel agarraba un palo improvisado como arma. No eran guerreros entrenados, pero la desesperación y el propósito que los guiaban les daban una fuerza inesperada. La batalla fue feroz. Cada golpe, cada esquive, era una lucha por la supervivencia. Itzel peleaba con una intensidad que nunca había conocido, impulsado por la visión de Kukulcán y el peso de la misión que le habían encomendado. Finalmente, tras una ardua pelea, lograron abrirse paso. «Y sigue corriendo», dijo Itzel, sin aliento, mientras ayudaba a Ischel a levantarse. «No podemos detenernos ahora». El sacrificio. Cuando finalmente llegaron a la base del templo de Kukulcán, el chamán tolteca los esperaba. Su sonrisa era cruel, y su mirada parecía atravesar a Itzel como si pudiera leer sus pensamientos. «Así que tú eres el elegido de los dioses», dijo, con una voz profunda y resonante. «¡Qué patético! Los dioses no te salvarán aquí». Itzel levantó el artefacto, pero antes de que pudiera hacer algo, el chamán levantó su báculo y una sombra negra envolvió a ambos. Fue como si el tiempo se detuviera. Itzel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, y por un momento, pensó que todo había terminado. Pero entonces, una voz resonó en su mente. Era Kukulcán. El poder del artefacto no está en sus manos, sino en tu espíritu. Para salvar a tu pueblo, debes estar dispuesto a darlo todo, incluso tu alma. Itzel lo entendió en ese instante. No bastaba con usar el artefacto como un arma, debía convertirse en el canal a través del cual el poder de los dioses pudiera manifestarse. Y eso requería un sacrificio. «No, Itzel», y gritó Ischel, como si pudiera leer sus pensamientos. «No puedes hacerlo. Hay otra manera. Debe haber otra manera». «Y no hay otra manera», respondió él, con una voz tranquila pero firme. Sus ojos se encontraron con los de ella, llenos de amor y resignación. «Este es mi destino.
Antes de que Ischel pudiera detenerlo, Itzel levantó el artefacto y lo sostuvo sobre su cabeza. Una luz cegadora emanó de él, iluminando toda la plaza. El chamán tolteca gritó de furia y dolor mientras la energía lo envolvía, desintegrándolo en un instante. Los guerreros toltecas, al ver caer a su líder, comenzaron a huir, dejando atrás sus armas y abandonando la batalla. Pero el precio fue alto. Itzel, todavía sosteniendo el artefacto, cayó de rodillas. Su cuerpo brillaba con la misma luz que había destruido al chamán, pero sus fuerzas lo estaban abandonando. Itzel, susurró Ischel, arrodillándose a su lado, lágrimas corriendo por su rostro. No me dejes. Lo siento, dijo él, con una sonrisa débil. Los dioses han hablado. Con un último suspiro, Itzel dejó caer el artefacto. Su cuerpo se desvaneció en una nube de luz, dejando a Ischel sola, sosteniendo el amuleto que él le había dado. El amanecer de un nuevo día. Cuando el sol se alzó al día siguiente, Chichén Itzá estaba en silencio. Los toltecas habían huido, y los guerreros mayas comenzaron a reconstruir la ciudad. Pero en medio de la victoria, el corazón de Ischel estaba roto. Ao, al enterarse de lo que había sucedido, declaró que Itzel sería recordado como el salvador de Chichén Itzá. Una ceremonia fue realizada en su honor, y el artefacto fue colocado en el templo como un símbolo del sacrificio que había hecho. Ischel, con el amuleto de jade en sus manos, se prometió que nunca dejaría que el sacrificio de Itzel fuera en vano. Mientras observaba el horizonte, sabía que su espíritu vivía en cada piedra de la ciudad, en cada amanecer y en cada corazón que latía con esperanza. El sacrificio de Itzel no solo había salvado a su pueblo, sino que también les había recordado el verdadero significado de la devoción y el amor. Y así, su nombre se convirtió en leyenda, inmortalizado por los dioses y por aquellos que lo amaron. La batalla del corazón y la espada. El eco del sacrificio de Itzel todavía resonaba en Chichén Itzá como un tambor doliente que nunca callaba. Las grietas en la ciudad parecían un reflejo de las heridas invisibles que cargaban sus habitantes. Para Ischel, el vacío era insoportable, un abismo en su pecho que ni siquiera la victoria podía llenar. Sin embargo, la guerra aún no había terminado. La huida de los toltecas tras la caída de su chamán había sido un respiro breve. Ahora, reunían fuerzas en la selva para lanzar un último y brutal asalto, uno destinado a reclamar la ciudad o destruirla. Ischel, ahora cargada con el artefacto de jade que contenía el legado de Itzel, sabía que el destino de Chichén Itzá y de todo su pueblo descansaba sobre sus hombros. Había jurado proteger el sacrificio de Itzel, pero no imaginaba cuánto tendría que dar de sí misma para honrar esa promesa. El Consejo de Guerra. La gran sala del consejo estaba llena de voces que se elevaban como un enjambre de abejas enfurecidas. Los guerreros, los sacerdotes, los líderes de las aldeas cercanas, todos discutían estrategias. Ao, que presidía la reunión, golpeó el suelo con su lanza ceremonial para llamar al orden. «¡Silencio!», exclamó, su voz firme, aunque agotada. «No hay tiempo para disputas. Los toltecas regresarán al amanecer con una fuerza más grande que la anterior. Si no estamos preparados, Chichén Itzá caerá». Uno de los guerreros veteranos se levantó. Su rostro estaba marcado por cicatrices, y su mirada era dura como el pedernal. «No podemos enfrentarlos en un combate directo. Son demasiados. La única opción es evacuar a los no combatientes y fortificar el templo. Lucharemos hasta el último hombre si es necesario». Antes de que pudiera continuar, Ischel, que había estado observando desde las sombras, avanzó al centro de la sala con el artefacto de jade en sus manos. Todos se volvieron hacia ella, susurros llenos de incertidumbre recorriendo la habitación. «No debemos huir», dijo, su voz firme, aunque temblaba ligeramente bajo el peso de las miradas. «Este artefacto no es solo un recuerdo de Itzel. Es nuestra mayor arma. Los dioses aún están con nosotros, pero necesitan que luchemos por lo que amamos». Ao frunció el ceño, observándola con cautela. «Ischel, el sacrificio de Itzel ya nos dio esta victoria temporal. No podemos pedir más a los dioses». «No lo entiendes», Ao, replicó ella, con una intensidad que hizo que todos contuvieran el aliento. «Este artefacto no solo contiene el poder de los dioses. Contiene a Itzel.
su espíritu no se ha ido, está aquí, y está listo para luchar con nosotros. Pero necesitamos ser valientes. Necesitamos arriesgarlo todo. El silencio que siguió fue pesado, como si el aire mismo estuviera esperando una respuesta. Finalmente, Ao asintió, aunque su expresión estaba cargada de duda. Y entonces liderarás esta batalla, Ischel. Muéstranos el camino. El preludio del enfrentamiento. Esa noche, mientras los guerreros se preparaban para la batalla, Ischel se retiró a una cámara privada en el templo. Colocó el artefacto de jade frente a ella y se arrodilló, cerrando los ojos. La conexión que había sentido con Itzel desde su sacrificio era tenue, como un susurro en el viento, pero ahora era más fuerte. Podía sentir su presencia, un calor que llenaba la fría oscuridad. Itzel, susurró, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Si estás ahí, necesito tu fuerza. No puedo hacer esto sola. Durante un momento, no hubo respuesta, pero entonces una calidez envolvió el artefacto, y una voz, la voz de Itzel, resonó en su mente. Nunca has estado sola, Ischel. Mi espíritu está contigo, pero esta batalla no es mía. Es tuya. Eres más fuerte de lo que crees. Lucha no solo con tu espada, sino con tu corazón. La conexión se desvaneció, pero no antes de dejar una profunda calma en Ischel. Sus dudas se disiparon, y cuando salió al amanecer, estaba lista. El choque de ejércitos. El sol nacía, teñido de rojo como un presagio de sangre. Los toltecas llegaron en filas organizadas, con estandartes ondeando al viento. Su nuevo líder, un general corpulento y de mirada cruel llamado Topiltzin, montaba un jaguar negro, símbolo de su poder. Con un rugido de guerra, sus tropas avanzaron, lanzando proyectiles que oscurecieron el cielo. Los mayas respondieron con sus flechas y lanzas, pero estaban en clara desventaja numérica. Ischel, al frente del ejército, sostenía el artefacto de jade en una mano y una espada en la otra. Cada golpe que daba era guiado por una fuerza que no era completamente suya, como si Itzel estuviera luchando junto a ella. «No retrocedan», y gritó, con una voz que resonó por encima del estruendo. «Que esta es nuestra tierra, nuestro hogar. Luchen por sus familias, por sus hijos, por los dioses que nos dieron esta vida». El fervor de sus palabras encendió una llama en los corazones de los guerreros mayas. Avanzaron con renovada valentía, enfrentándose a los toltecas en un combate cuerpo a cuerpo que sacudió el suelo bajo sus pies. El duelo final. Mientras la batalla rugía a su alrededor, Ischel vio a Topiltzin en el centro del caos. Sabía que él era la clave. Si caía, los toltecas perderían su voluntad de luchar. Sin pensarlo dos veces, se abrió paso entre las filas enemigas, sus movimientos rápidos y precisos. Cada paso era una oración, cada golpe un acto de fe. Cuando finalmente llegó a él, Topiltzin la miró con una mezcla de burla y respeto. «¿Así que eres la famosa Ischel?», y dijo, desenvainando una espada decorada con oro y plumas. «¿Crees que puedes detenerme?». «No creo», respondió ella, con una mirada de acero. «Sé que puedo». El duelo que siguió fue brutal. Topiltzin era un guerrero experimentado, fuerte y astuto, pero Ischel tenía algo que él no, el espíritu de un pueblo que luchaba a través de ella. Cada vez que parecía que estaba a punto de caer, una imagen de Itzel surgía en su mente, dándole la fuerza para continuar. Finalmente, en un movimiento desesperado, Ischel utilizó el artefacto de jade. Lo sostuvo en alto, y una luz cegadora emanó de él, envolviendo a Topiltzin. El general tolteca gritó mientras su cuerpo era consumido por la energía divina. Cuando la luz se desvaneció, él ya no estaba. La victoria y el costo. Con la caída de su líder, los toltecas comenzaron a dispersarse, dejando atrás armas y estandartes mientras huían a la selva. La victoria era de los mayas, pero el costo había sido alto. La plaza estaba llena de los cuerpos de amigos y enemigos, y el aire estaba cargado de humo y ceniza. Ischel cayó de rodillas, exhausta pero triunfante. El artefacto de jade todavía brillaba débilmente en su mano, y por un momento, sintió que Itzel estaba allí con ella, orgulloso de lo que habían logrado juntos. Ao se acercó y la ayudó a levantarse,
su rostro marcado por una mezcla de alivio y respeto. «Eres más que una guerrera, Ischel», dijo, con una reverencia. «Eres la encarnación de la voluntad de los dioses». Pero para Ischel, la victoria no era motivo de celebración. Sabía que la lucha por proteger a su pueblo nunca terminaría, y que el sacrificio de Itzel debía ser honrado cada día. Mientras el sol se ponía, bañando Chichén Itzá en una luz dorada, Ischel se prometió que continuaría luchando, no solo con su espada, sino con su corazón. La redención de la serpiente. La victoria sobre los toltecas había sido amarga, como un fruto que alimenta, pero deja un sabor a ceniza en la boca. Chichén Itzá respiraba, pero apenas. Las heridas físicas y emocionales de la batalla cubrían a su pueblo, y las noches estaban plagadas de pesadillas sobre la destrucción que había quedado atrás. Aunque los toltecas habían sido repelidos, una sombra oscura aún se cernía sobre la ciudad, una amenaza que Ischel podía sentir profundamente en su alma. El artefacto de jade, que había sido el faro de esperanza en la batalla, ahora parecía un peso terrible. Cada vez que lo sostenía, podía sentir el espíritu de Itzel, pero también una fuerza mayor, algo insondable, antiguo y lleno de un poder que no comprendía del todo. Había algo más que los dioses querían de ella, algo que la llevaba más allá de la guerra y el sacrificio. Y esa respuesta descansaba en un lugar que ella nunca había imaginado tener que visitar, el cenote sagrado, el umbral entre el mundo de los vivos y el inframundo. La advertencia de los dioses. En la soledad de la noche, mientras las estrellas titilaban sobre Chichén Itzá, Ischel fue despertada por un sonido extraño, un siseo que parecía emanar de todas partes y de ninguna. Abrió los ojos y vio como el artefacto de jade brillaba débilmente en su altar. Al acercarse, un frío repentino la invadió, como si el aire mismo estuviera congelado. Ischel, la voz era etérea, un susurro que resonaba en su mente y su corazón. No era solo la voz de Itzel, había algo más, algo inmensamente antiguo. El sacrificio aún no está completo. Su respiración se aceleró. Había dado todo en la batalla, había visto caer a sus seres queridos. ¿Qué más podían pedirle los dioses? ¿Qué quieren de mí? Y preguntó, su voz quebrándose. Su mirada se dirigió al artefacto, que ahora parecía palpitar con vida propia. La voz continuó, serena pero imponente. La serpiente aún no ha cumplido su propósito. La profecía habla de redención, no solo de victoria. Debes regresar al lugar donde todo comenzó, al cenote sagrado. Allí encontrarás las respuestas y enfrentarás la verdad. El jade dejó de brillar, pero el mensaje estaba claro. A la mañana siguiente, Ischel convocó a Ao y a los pocos sacerdotes que habían sobrevivido. «Voy al cenote sagrado», anunció, sin rodeos. Ao, que ya estaba curtido por las decisiones temerarias de Ischel, se cruzó de brazos. «¿Por qué, Ischel?» «Apenas hemos salido de una guerra. El pueblo te necesita aquí. Porque no hemos terminado. Lo sé en mi corazón, Ao. Hay algo que todavía amenaza a Chichén Itzá, algo que solo puedo enfrentar ahí». El líder suspiró, pero asintió. Sabía que no podía detenerla, y que, en el fondo, sus palabras eran ciertas. El descenso hacia lo desconocido. El cenote sagrado era un lugar de reverencia y misterio, el portal entre los vivos y los muertos. Ischel se acercó a sus aguas oscuras al caer la tarde, acompañada solo por su fiel amiga Yatzil, una guerrera que había luchado a su lado en la batalla. ¿Estás segura de esto?, preguntó Yatzil, su voz cargada de preocupación. Ischel asintió. No hay vuelta atrás. Si no hago esto, el sacrificio de Itzel habrá sido en vano. Sin más palabras, Ischel tomó el artefacto de jade y lo sostuvo sobre el agua. De inmediato, las aguas comenzaron a agitarse, como si algo bajo la superficie despertara. Un viento frío surgió de la nada, y la voz de Itzel se escuchó por última vez. Sé valiente, Ischel. El destino de todos está en tus manos. Sin dudarlo, Ischel se sumergió. El agua la envolvió como un manto helado, arrastrándola hacia las profundidades. Cada brazada era una lucha, pero finalmente llegó al fondo, donde encontró una entrada oculta, tallada con símbolos antiguos que representaban a Kukulcán.
Los ojos de la serpiente emplumada parecían mirarla directamente, y un temblor recorrió su cuerpo. Al cruzar el umbral, fue transportada a un lugar que parecía un sueño. El inframundo maya, el Xibalbá, se extendía ante ella, un paisaje de sombras y luces danzantes, con ríos de fuego y árboles que susurraban secretos oscuros. El juicio de la serpiente. En el centro de este extraño reino, Ischel se encontró frente a una figura imponente, Kukulkan, la serpiente emplumada, cuya presencia llenaba el aire de un poder abrumador. Sus ojos brillaban con sabiduría infinita, pero también con una ferocidad que hacía que Ischel sintiera el peso de su mortalidad. Ischel, hija de la tierra, portadora del sacrificio, dijo Kukulkan, su voz como un trueno. Has llegado al final de tu camino, pero también al principio de uno nuevo. ¿Por qué has venido? Ischel cayó de rodillas, sosteniendo el artefacto frente a ella. He venido porque el sacrificio de Itzel no fue suficiente. Los toltecas han sido repelidos, pero el peligro persiste. ¿Qué más debo hacer? Kukulkan inclinó su cabeza, observándola con intensidad. El sacrificio no es solo sangre derramada. Es renuncia, es transformación. Itzel dio su vida, pero tú debes dar tu alma. Para salvar a tu pueblo, debes renunciar a todo lo que eres y convertirte en lo que debes ser. La comprensión la golpeó como un rayo. La redención de la serpiente no era solo liberar a Chichén Itzá del peligro físico, sino purificar la conexión entre los dioses y los hombres. Ischel debía convertirse en el puente, en el vínculo sagrado que uniría a ambos mundos. Te acepto, dijo, aunque su voz temblaba. Sabía lo que significaba. Su vida como la conocía terminaría. La transformación. Kukulkan levantó su cola y tocó la frente de Ischel con la punta. Un torrente de energía la atravesó, haciéndola gritar. Su cuerpo ardía como si estuviera siendo consumido por el fuego, pero no era dolor lo que sentía, sino un poder indescriptible. Su piel comenzó a brillar, y las plumas doradas comenzaron a brotar de su espalda. Era como si se estuviera deshaciendo de su forma mortal, convirtiéndose en algo más. Cuando el proceso terminó, Ischel no era la misma. Había fusionado su espíritu con el poder de la serpiente emplumada, y ahora brillaba con una luz divina. Ve, Ischel, dijo Kukulkan. Lleva esta redención a tu pueblo. No solo liderarás, sino que serás su esperanza eterna. El regreso. Ischel emergió del cenote sagrado bajo la luz de la luna. Yatzil, que había esperado ansiosamente en la orilla, cayó de rodillas al verla. Su amiga ahora irradiaba un aura que hablaba de divinidad y sacrificio. ¿O Ischel? Susurró, temblando. Soy Ischel, pero también soy Kukulkan, respondió ella, con una voz que era al mismo tiempo humana y celestial. Hemos sido redimidos, pero aún hay mucho por hacer. Y mientras la nueva Ischel caminaba hacia Chichén Itzá, la ciudad entera se llenó de un brillo cálido, como si los dioses finalmente hubieran respondido a sus plegarias. El legado de Kukulkan. La luz del amanecer caía sobre Chichén Itzá como un manto dorado, iluminando las cicatrices que la guerra había dejado. Las calles de piedra estaban llenas de escombros y cenizas, pero también de sobrevivientes que trabajaban incansablemente para reconstruir lo perdido. Sin embargo, en el corazón de la ciudad, la atención no estaba en los muros derrumbados ni en las heridas visibles. Todo el pueblo se congregaba frente al templo de Kukulkan, donde un nuevo amanecer se gestaba, uno marcado por la llegada de algo más grande que ellos mismos. Ischel, transformada y gloriosa, emergió de entre los árboles de la selva que rodeaban el cenote. Su figura irradiaba un poder divino que no solo era visible, sino palpable. Su piel brillaba con un resplandor dorado, y plumas iridiscentes adornaban sus hombros y espalda como un manto celestial. Cada paso que daba parecía vibrar en el aire, como si la tierra misma reconociera su presencia. El pueblo, al verla, cayó de rodillas en un silencio reverente. Algunos lloraban, otros murmuraban oraciones, pero todos sentían lo mismo, una mezcla de asombro, esperanza y temor. Ao, que esperaba al pie del templo, fue el primero en romper el silencio. Ischel, dijo, su voz apenas un susurro mientras intentaba procesar lo que veía. ¿Eres tú realmente? Ella asintió lentamente, aunque su mirada reflejaba algo más allá de lo humano. Soy Ischel,
pero también soy Kukulcán, respondió, su voz resonando como un eco profundo que parecía llenar todos los rincones de la plaza. Soy la portadora del sacrificio, la conexión entre los hombres y los dioses. Y he regresado para cumplir el destino que nos ha sido impuesto. El destino revelado. Ixchel caminó hasta el centro de la plaza, donde el pueblo entero la rodeaba en un círculo silencioso. Levantó el artefacto de jade, que ahora brillaba con una luz pura e hipnótica, y lo colocó sobre una piedra ceremonial. El artefacto pulsó como un corazón, y de él emanó una energía que se extendió como una onda por toda la ciudad, haciendo que las piedras del templo se alzaran, los árboles florecieran y las heridas de los guerreros se cerraran. Del sacrificio de Ixchel no solo nos ha salvado de la destrucción, dijo Ixchel, con una voz que parecía resonar en las almas de todos. Nos ha dado un segundo aliento, una nueva oportunidad para forjar nuestro futuro. Pero no podemos olvidar lo que hemos aprendido, la grandeza no proviene de la fuerza, sino del equilibrio, de la conexión entre los hombres y los dioses, entre la tierra y el cielo. El pueblo escuchaba en absoluto silencio, sus corazones ardiendo con emoción. Para ellos, esta no era solo una declaración, era una promesa de que los dioses no los habían abandonado. La llegada de la amenaza final. Pero la redención no estaba completa. Mientras el pueblo celebraba el milagro que Ixchel había traído, una oscura presencia se alzaba desde los límites de la selva. Los pocos toltecas que habían sobrevivido al caos de la batalla no habían huido completamente. Se habían retirado solo para reagruparse bajo un nuevo líder, un chamán sombrío llamado Quetzalxochitl, que portaba un odio ardiente por Chichén Itzá y todo lo que representaba. Quetzalxochitl, acompañado por un ejército reducido pero desesperado, llegó al borde de la ciudad en el momento en que Ixchel hablaba al pueblo. Al ver la figura gloriosa de Ixchel, supo que no podía vencerla con simples armas. Pero tenía un plan más oscuro. Si los dioses están de su lado, desangraremos a sus dioses, gruñó, ordenando a sus hombres que prepararan un último ataque desesperado. La última batalla. El rugido de los toltecas rompió la paz que había comenzado a instalarse. Guerreros con lanzas y escudos emergieron de la selva como una marea negra, avanzando hacia la plaza central. Ixchel, alzándose como un faro de esperanza, extendió sus brazos y dejó que su poder fluyera. De la tierra surgieron raíces y enredaderas que envolvieron a los primeros atacantes, deteniéndolos en seco. No más sangre será derramada. Y gritó Ixchel, su voz resonando como un trueno. De este suelo es sagrado, y no será mancillado por la violencia. Sin embargo, Quetzalxochitl no estaba dispuesto a rendirse. Usando un artefacto oscuro, similar al de jade, pero corrupto, desató una ola de energía que contrarrestó las defensas de Ixchel. Las enredaderas se marchitaron, y los toltecas avanzaron una vez más. Ao y los guerreros mayas tomaron sus armas, listos para defender su tierra una última vez. Pero Ixchel alzó una mano para detenerlos. Y esta batalla no es vuestra, dijo, su mirada fija en Quetzalxochitl. Es entre él y yo. El chamán oscuro rió, su voz cargada de desprecio. ¿Crees que tu divinidad puede salvarte? Los dioses son crueles, y tú no eres más que su instrumento. No soy un instrumento, respondió Ixchel, dando un paso adelante. Soy su voluntad. La batalla que siguió fue más que física. Era un enfrentamiento de energías, de luces y sombras que se entrelazaban en el aire como serpientes en combate. Cada golpe de Quetzalxochitl era respondido por una oleada de luz de Ixchel. Las fuerzas se equilibraban, pero el poder oscuro del chamán comenzó a tambalearse bajo la pureza del sacrificio que Ixchel portaba. Finalmente, en un movimiento desesperado, Quetzalxochitl lanzó todo su poder en un último ataque. Pero Ixchel, canalizando el espíritu de Ixchel y la fuerza de Kukulcán, lo contrarrestó con una explosión de luz tan intensa que iluminó la selva y el cielo nocturno. Cuando la luz se desvaneció, el chamán había desaparecido, y los toltecas restantes cayeron de rodillas, rindiéndose. El legado eterno. Con la amenaza finalmente extinguida, Ixchel volvió a dirigir su atención al pueblo. Aunque el cansancio pesaba en su cuerpo, la luz divina en su interior la sostenía. Hemos vencido, pero la verdadera batalla apenas comienza. Esta victoria no es solo nuestra, sino de quienes vendrán después. El legado de Kukulcán no es poder, sino equilibrio.
Debemos honrarlo con nuestras acciones, viviendo en armonía con la tierra y entre nosotros. El pueblo vitoreó, lágrimas de alivio y gratitud corriendo por sus rostros. Ao, de pie a su lado, inclinó la cabeza con respeto. Ischel, tú eres el vínculo entre nosotros y los dioses. Tu nombre será recordado para siempre. Pero Ischel, ahora consciente del peso de su nueva existencia, sabía que su camino no terminaba aquí. Con una última mirada al pueblo que tanto amaba, extendió sus alas iridiscentes y ascendió al templo de Kukulcán, donde desapareció en una ráfaga de luz, dejando atrás un legado que resonaría a través de los siglos. Desde entonces, cada amanecer en Chichén Itzá es recibido como un recordatorio de la valentía, el sacrificio y la redención. Y en las noches más claras, cuando las estrellas brillan como nunca, los ancianos cuentan la historia de Ischel, la mujer que se convirtió en la serpiente emplumada, el puente eterno entre los hombres y los dioses. La historia de El legado de Kukulcán no solo es una narración épica sobre sacrificio, lucha y redención, sino también una profunda meditación sobre el destino, el equilibrio y la relación humana con lo divino. A través de los personajes de Ischel y Itzel, la historia nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del sacrificio y la responsabilidad que implica tener poder, incluso cuando este poder proviene de fuerzas más grandes que nosotros mismos. Uno de los temas centrales en la narrativa es el sacrificio, un concepto intrínsecamente presente en la cultura maya, pero que aquí toma una forma más amplia y compleja. El sacrificio no es solo físico, no se trata solo de dar la vida en una ofrenda sangrienta. En la historia, el sacrificio verdadero se relaciona con la renuncia y la transformación personal. Itzel, al ofrecer su vida, no solo da su existencia física, sino que también entrega su identidad, permitiendo que su alma se convierta en un catalizador para algo más grande. El equilibrio entre el mundo de los hombres y el de los dioses. Ischel, por su parte, va más allá de lo que podría considerarse un sacrificio común. Ella no solo recibe el poder divino de Kukulcán, sino que se convierte en la representación de ese poder mismo. Su transformación es una metáfora de cómo las personas deben estar dispuestas a cambiar y evolucionar para cumplir con su destino. Un destino que a menudo exige que nos despojemos de nuestra forma más limitada para abrazar una visión más amplia y trascendental. Su sacrificio es un acto de trascendencia. Al fusionarse con la esencia divina, ella se convierte en el vínculo que puede restaurar el equilibrio y guiar a su pueblo hacia la paz. Esta transición de Ischel, de ser una humana común a convertirse en una manifestación divina, refleja una de las luchas más fundamentales del ser humano, la lucha por encontrar un propósito mayor en medio de la adversidad. Los sacrificios que hacemos, grandes o pequeños, son a menudo la clave para nuestro crecimiento personal, pero también son los momentos en los que nos vemos despojados de las capas superficiales de nuestra identidad, obligándonos a mirar lo que somos en esencia. Ischel se enfrenta a este proceso cuando se ofrece a sí misma para convertirse en algo más grande que su individualidad. Sin embargo, la transformación de Ischel no es solo un acto de heroísmo personal. Ella representa un cambio profundo en la forma en que los humanos deben concebir su relación con los dioses. A lo largo de la historia, los mayas han visto a los dioses como entidades que exigían sacrificios para mantener el equilibrio cósmico. Pero en la figura de Ischel, la narración sugiere que la verdadera relación entre los hombres y los dioses no se basa únicamente en la sumisión o el miedo, sino en la integración y la simbiosis. Ischel, al convertirse en la serpiente emplumada, se convierte en un puente entre estos dos mundos, ya no una sierva, sino una compañera en el proceso cósmico de la creación y destrucción, la vida y la muerte. El concepto del equilibrio, entonces, es otro de los pilares fundamentales de la historia. La batalla contra los toltecas no es solo una guerra de territorios, sino una metáfora de la lucha interna que cada ser humano debe enfrentar. Las fuerzas del bien y el mal no son conceptos fijos, sino dinámicos, y lo que realmente se pone a prueba es nuestra capacidad de restaurar el equilibrio en medio del caos. El sacrificio de Itzel y la transformación de Ischel representan, en última instancia, la lucha por esa armonía, por encontrar la reconciliación entre los mundos opuestos, entre lo humano y lo divino, entre la vida y la muerte. La llegada de la amenaza final, con el chamán Quetzalxochitl y su ejército tolteca, subraya una verdad universal. Cuando las personas comienzan a reconocer y abrazar su conexión con algo más grande que ellas mismas, siempre habrá quienes traten de destruir ese equilibrio por miedo, celos o codicia.
La confrontación final es el testimonio de que el mal no se rinde fácilmente, pero que la luz, cuando es genuina y verdadera, tiene el poder de disiparlo. La batalla no es solo física, sino espiritual. Quetzalxochitl, como el último vestigio de oscuridad, simboliza todas las fuerzas que tratan de impedir el cambio, el crecimiento y la evolución. Pero el sacrificio y la voluntad de Ixchel, alimentados por la pureza de su propósito, prevalecen. Al final de la historia, cuando Ixchel se eleva como una figura divina, nos deja con una reflexión sobre el legado. El legado no es solo lo que dejamos atrás en términos materiales o de poder. Es lo que perpetuamos en las generaciones futuras, las enseñanzas que transmitimos, el equilibrio que dejamos en el mundo. El legado de Kukulcán, simbolizado por Ixchel, es uno de sabiduría, transformación y renuncia a lo mundano en favor de lo trascendental. Nos recuerda que la verdadera grandeza no está en la acumulación de riquezas o poder, sino en el impacto positivo que podemos tener en los demás. En cómo podemos contribuir al bienestar colectivo y en cómo nuestras acciones reflejan lo que realmente valoramos. La historia de El legado de Kukulcán también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma del poder. En un mundo que a menudo glorifica la conquista y el control, la historia muestra que el poder verdadero no es aquel que se impone sobre los demás, sino el que busca la armonía y el equilibrio. La transformación de Ixchel nos enseña que el poder más grande es el que está al servicio de un bien mayor, el que se usa no para dominar, sino para elevar a otros, para sanar las heridas, para restaurar lo que está roto. Finalmente, este relato subraya la importancia del sacrificio personal como un medio para alcanzar la redención y el propósito. Todos enfrentamos momentos en los que debemos elegir entre lo fácil y lo difícil, entre lo personal y lo colectivo. Ixchel, al sacrificarse y convertirse en un ser divino, nos recuerda que el verdadero poder radica en estar dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para lograr una vida plena, no solo para uno mismo, sino para el bienestar de todos los que nos rodean. El legado de Kukulcán, simbolizado en Ixchel, es una llamada a la transformación, a la integración del bien y el mal dentro de nosotros, a la comprensión de que todo sacrificio trae consigo una oportunidad de evolución. Nos invita a dejar ir lo que ya nos sirve y abrazar lo que nos puede llevar más allá de nuestra humanidad, hacia algo más grande y más duradero, el equilibrio universal. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.